Ahora voy a presentar a Anaí Traba. Anaí Traba, lo primero que me dijeron cuando pensamos en invitarla, dice que Anaí es una persona súper creativa, entre comillas, hasta loca, de plantear cosas para el B2B que nunca se habían visto. Por ejemplo, Anaí, que la voy a presentar, vive en Buenos Aires, Argentina, cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria del mercado B2B, promovió el lanzamiento de productos innovadores dentro del creciente negocio de alquiler y venta de maquinarias y la consolidación de una marca. Durante su carrera ha fomentado efectivamente la colaboración a través de vínculos de intercambio y aprendizaje con colegas. La verdad que la presentación de Anaí es interesante, y yo lo que quería plantear cuando digo de las cosas locas que hace Anaí para una industria pesada como es la venta y alquiler de máquinas, por ejemplo, hizo una unión de la marca con el arte y en Buenos Aires plantearon una muestra de arte donde las máquinas formaban parte de esta muestra de arte. Si uno entra al Instagram de Zulero Argentina, lo que va a encontrar es un vínculo con el arte grande. Y lo que me parece interesante de Zulero es que Zulero es una empresa local argentina. A veces cuando uno dice que las empresas locales no tienen la fuente de inspiración para digitalizarse o plantear estas cosas, es una utopía, porque Anaí nos va a contar cómo desde una empresa local en Argentina han tratado de ponerla en el primer lugar del mundo. Entonces le agradezco a Anaí estar acá, le doy la bienvenida y que nos cuente su experiencia. Unos minutitos mientras se conectan ahí, que está muteada. Ok, disculpen, no podía desmutearme. Bueno, buenos días a todos. ¿Están viendo toda mi pantalla? Perdón. Muy bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaí Traba. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad Peruana por invitarme. ¿Estoy recibiendo bien mi sonido? Bien, bien. Bueno, perdón. Muy bien, perdón. Bueno, concretamente fue un placer escuchar a mis colegas, a una gran referente como es Ruth Stevens, con quien hace muchos años compartimos prácticas, y con Alan, conocer a Alan. La verdad es que ambos estamos en un negocio, como decían, de maquinaria, y la maquinaria es el último eslabón de la modernización, y realmente cuando hace muchos años empecé a trabajar con estas máquinas, hace 35, toda mi carrera, yo decía, ¿cómo vamos a hacer algo sexy con estos equipos? Realmente parecía muy extraño. La verdad es que a esta altura de mi carrera, yo pasé la mitad, pasé por las áreas comerciales, gerencié el negocio más grande de la compañía o más rentable, y terminé luego formando un departamento de marketing. Y a esta altura de mi carrera yo agradezco este cambio tan fuerte que tuvo el mercado, el cambio de época que nos permite transitar algo realmente muy desafiante y divertido. Yo hablo del camino de transformación y no de transformación digital. Permítanme,
porque por supuesto todo es digital, pero la realidad es que las compañías tradicionales deben transformarse fuertemente para poder acompañar la época, y la transformación es mucho más fuerte que lo digital, si bien todo es digital. Les voy a pasar muy rapidito por el cual va a ser el contenido de hoy. Vamos a hablar 2 minutos acerca de la compañía, de Zuller Argentina, acerca de este cambio de época que nos toca y que nos toca a los marketineros B2B en especial. ¿Cuáles son las preguntas importantes que nos hicimos? Hace unos 5 años empezamos esta transformación de alguna manera. Les voy a mostrar un gap análisis que nos ayudó y donde empezamos. ¿Cuál es la oportunidad de cambio y sus drivers, lo que vimos en su momento? Y cómo tomamos 2 iniciativas, que era convertirnos en una data-driven company, en una customer-centric company. Y digo customer-centric y no human-to-human, que es lo que Alan plantea, porque los estadios van en fases. La verdad es que es el humano en el centro, es hacia donde vamos. Pero voy a dar cuenta hasta acá de lo que hicimos y compartirles un poquito este camino de business transformation. Zuller es una compañía que ofrece soluciones a través de maquinarias, comparable a Ferreiros, pero mucho más chiquitita, en un mercado mucho más pequeño. Caterpillar es una empresa de maquinaria que admiro, es la más grande del mundo y realmente aprendemos de ellos. Nosotros tenemos máquinas de distinto tipo, fabricamos uno de los equipos que tenemos en esta oferta en el país, o sea que somos fabricantes de compresores de aire y distribuidores de toda la línea que ven abajo de equipos, donde la mitad hay grupos electrógenos, línea amarilla, plataformas para trabajo en altura, es decir, todos equipos que ayudan a las compañías a hacer cosas. La compañía tiene unos 42 años en el mercado, empleamos a unos 800 colaboradores, tenemos 3.000 equipos en alquiler, estamos presentes en 30 ciudades distintas de la Argentina y tenemos un tamaño de unos 250 millones de dólares al año. Ese es más o menos nuestro tamaño antes de la pandemia. La pandemia nos está golpeando un poco fuerte, pero ese es el tamaño antes de la pandemia. Y es el tamaño que tuvimos en los últimos años. Realmente lo que decimos en 2 palabras es que ayudamos a otros a cumplir sus sueños. Y esto es porque nuestros clientes construyen puentes, construyen plantas, caminos, fabrican bienes y servicios, con lo cual nosotros venimos atrás de todos ellos. Bueno, esto es simplemente mostrarles algo que deben estar muy familiarizados, es el funnel teórico ilustrativo del viaje de un cliente, B2B. Y esta es la manera dramática como cambió desde el viejo mundo al nuevo mundo. En algunas fuentes hasta hablan que este cambio es más dramático aún y hablan del 80 y el 90%. Esto obviamente es un ongoing y va a continuar profundizándose. El punto es que en el viejo mundo y los viejos marketineros, yo vieja marketinera, podíamos impactar en algo no más del 10% de este viaje en los clientes. Y el 90% restante, el cliente era llevado de la mano por una fuerza comercial muy avesada, que lo llevaba por todo el caminito hasta que se convertía en un negocio. Bueno, concretamente, hoy en día, este tiempo, en que este 70% u 80%, como quieran, si las áreas de marketing no abrazan esa parte del viaje, el cliente técnicamente está en soledad, o lo que es peor, está con nuestros competidores en la red. Y esto es un desafío enorme. El dibujo es solo un dibujito, pero lograr abrazar ese 70% presupone primero un cambio muy fuerte de pensamiento. Nosotros nos hemos tenido que transformar, nuestro departamento de marketing se ha transformado, adquiriendo nuevas habilidades, trabajando de forma neuronal, colaborativamente, incorporando tecnología, cambiando dramáticamente la inversión, radicalmente del offline al online, ¿no? Tratando de dar cuenta de este nuevo desafío. Bueno, entre esta imagen y la que sigue, que es simplemente un mapa de toda la tecnología que hoy hay disponible en manos de los marketineros para ayudar a abrazar esa parte del funnel. Esto está hecho como un mapa, pero hay 8.000 hoy en el 2020, mejor dicho, en abril del 2020, había 8.000 distintas herramientas. A mí realmente me parece impresionante. Hay para publicidad y promoción, para manejar contenido y experiencia, para ventas, para commerce,
para datos. Es realmente demoledor la cantidad de información que hay. Y lo más interesante es que el mapa del medio, es el que está azul, tiene que ver con los datos. Esto año a año ha cambiado, desde el 2011 hasta el 2020, el incremento ha sido del 5.000 y pico %. Pero si vamos del año pasado a este, el conjunto, aún en pandemia, y yo diría por pandemia busteado también, se incrementó en un 14%, mientras que todo lo que es datos, la oferta subió un 25%. Eso claramente muestra la tendencia donde el dato es tan relevante que necesita ser gestionado. Esto es como poder elegir, si somos cocineros, si nos gusta cocinar y tenemos una nueva cocina, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué utensilios vamos a elegir para equipar nuestra cocina? Bueno, todo esto obviamente hace unos 5 o 6 años nos llevó a preguntarnos cuáles eran esas preguntas que debíamos hacernos para que nuestro negocio continuara, para garantizarnos que nuestro negocio continuaba siendo importante, relevante en los próximos años. Zuller lidera todos los mercados en los que opera, la mayoría de ellos, y realmente la época nos interpelaba cómo íbamos de alguna manera a trabajar con este nuevo cliente que está pidiendo distintas cosas. ¿Cuáles eran las preguntas que nos teníamos que hacer? ¿Cuál era el tipo de habilidades que teníamos que desarrollar? ¿Cuál era el tipo de propósito que tendríamos que replantearnos? Bueno, lo que sigue, y esto es una invitación también, ¿no? a que cada uno se pregunte cuáles son esas preguntas importantes que hay que responder, pensando en la relevancia en el tiempo. Lo que sigue es un pequeño assessment que hicimos, un gap analysis, que esto está totalmente simulado, pero nosotros elegimos cuáles eran las dimensiones que creíamos que teníamos que estaban interpeladas en este cambio, cómo eran las audiencias, cómo habían cambiado, qué tipo de información se estaba requiriendo y qué tipo de información de ellas nosotros necesitábamos para avanzar. Y respecto de nuestros colaboradores, tenían las habilidades que se requieren para este cambio de época? Si no, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo nos transformamos? En términos de información, ¿cuál es la información que teníamos disponible? ¿Cuál es la información que necesitamos? Y concretamente, ¿qué acceso tenemos a esa información? ¿Cómo eran nuestras formas de trabajo? Bueno, no voy a pasar por todas porque hay muy poquito tiempo, pero de alguna manera, y hoy este ejercicio, si lo hiciéramos seguramente, y si cada uno de ustedes lo hace, probablemente las dimensiones cambien un poco o haya alguna que se agregue, pero estas eran todas las cosas que a nosotros nos interpelaban. Obviamente el advenimiento de Internet of Things, la posibilidad de pensar en innovación abierta, cómo transformarnos es clave, pero cómo compartir con otros que se están transformando al mismo tiempo. Y todo esto en línea, ¿no? Bueno, concretamente lo que hicimos fue separar en 3 grandes áreas, que era priorizar, por supuesto, que era aquello que sabíamos que teníamos que investigar. Nuestra compañía es muy afecta al benchmark con otras compañías. Desde hace muchos años, desde hace más de 20 años hacemos esta práctica. Nos juntamos con otros que están más adelante que nosotros, con los que podemos intercambiar y de los que podemos aprender. ¿Cuáles son los aprendidos que han tenido? ¿Cuáles son los errores? ¿Qué cosas nos pueden compartir? ¿Y qué cosas podemos compartir nosotros? Así que había un montón para estudiar. Obviamente hoy la información y la posibilidad de actualización está a la mano de todo el mundo, entre todos los papeles que hay en la red, entre la posibilidad de escuchar a otros que pueden darnos alguna idea. Luego lo que deseábamos, que no era prioritario, pero deseábamos, y finalmente lo que sí o sí había que ponerse a hacer. Con todo esto, lo que obviamente iniciamos fue una transformación cultural. Por eso me importa mucho señalar y destacar que cuando uno no sabe por dónde arrancar y se pregunta si esto es un tema de tecnología, y yo insisto en decir, no, esto es un tema absolutamente cultural. No solo yo lo digo, lo dicen los que lo han recorrido. El gran desafío es cultural, y porque es cultural nos involucra a todos. Involucra, como decía Alan, a muchos stakeholders, a todos, al top management, por supuesto, juntos sentados en una mesa. Aquí me gustaría compartirles una pequeña anécdota que tuve hace unos 10 años.
visité una compañía en Estados Unidos, un distribuidor de Cummins, un partner nuestro, una compañía que tiene un tamaño de unos 300 millones de dólares al año, y yo los visité para hacerles muchas preguntas. Ellos muy amablemente me recibieron y eran como 4 o 5 personas alrededor de una mesa, eran los VPs de cada área. Estaba el de Human Resources, el de Finanzas, el director comercial, el de operaciones, todos. Y yo empecé a preguntar y me puse todas sus tarjetas alrededor mío para darme cuenta de quién era quién porque recién los conocía. Y en un momento, en una pregunta que para mí fue muy importante, uno de ellos me respondió y yo miré la tarjeta para ver quién era la persona que me estaba respondiendo y me sorprendí muchísimo porque esa persona me estaba respondiendo una pregunta de negocio muy importante y era el director de Human Resources. Para mí fue una fuerte aprendizaje, esto fue hace como unos 10 años, de cómo tenemos que constituir entre todos una única mesa para hablar todos en común de lo mismo. Así que bueno, allí fuimos, tomamos 3 iniciativas. De la primera no voy a hablar en esta presentación, me encantaría, y así como Alan habló del propósito de Ferreiros, yo creo que todas las marcas tienen un propósito y tienen que pensar para qué están en el mundo, cuál es la huella que quieren dejar, qué es lo que nos hace vibrar y despertarnos a la mañana, como decía Alan, y con qué cosa podemos contribuir a hacer un mundo un poquito mejor. De eso no voy a hablar hoy porque tenemos sí un propósito inspirador muy fuerte, pero que me llevaría toda la charla. Me voy a centrar en cosas más pragmáticas que me parece que pueden servir, y ahí ven que hay un 2-2, en realidad no es un error, significa que estas iniciativas que llevamos adelante salen juntas, no hay prelación entre una y otra, simplemente una no sale sin la otra. Obviamente la primera es gestionar punta a punta los datos consolidados como un activo, y la segunda es poner al cliente en el centro. Un estadio superior es poner al humano en el centro. Esto vamos a verlo después cuando hablamos de experiencia. Bueno, Data Driven, que esto fue una necesidad. Ustedes preguntarán por qué estamos hablando de esto si esto es marketing. La verdad es que como marketineros la información pasa a ser clave, y dependiendo del estadio y la compañía donde estemos viviendo y cuán maduro esté en el desarrollo de la información, vamos a tener más acceso a ella o no. En nuestro caso, nuestra compañía tenía mucha información y de hecho es un caso de éxito Zuller, con lo cual información siempre ha tenido, pero de alguna manera la información había que buscarla. Por eso esa lana allí, porque creo que esto además pasa en muchas compañías, la información está, pero hay que buscarla y es laborioso. Con lo cual, esto me lleva a otro concepto, esto es conceptual, pero me gustaría dejárselos. Hay un libro que se llama Big Data, que se los recomiendo al final, de un investigador, profesor, economista, econometrista argentino, estadista, que se llama Walter Sosa Escudero, que yo admiro muy especialmente. Lo pueden seguir en Twitter, es muy activo. En su libro Big Data él empieza hablando de que, bueno, en este momento llueven datos. Es verdad, nos llueven datos por todos lados, es una lluvia de datos torrencial. Y el punto es que ante esa gran lluvia, dice él en su introducción, todos tomamos distintas actitudes. Algunos van corriendo buscando una fuente, tratando de agarrar la fuente más grande que puedan para recoger la mayor cantidad de datos. Otros salen corriendo con un tenedor, otros agarran a una cuchara y otros no hacen nada. Bueno, yo obviamente planteo la necesidad imperiosa de juntar datos, pero antes que nada y primero, pensar muy bien para qué recogemos esos datos. Esto me parece fundamental, no recoger datos. En verdad hay mucha gente que empezó a recogerlos a pesar de que no saber para qué. Y no digo que eso está mal, porque en verdad es ganar tiempo, pero es muy importante pensar para qué recogemos datos. Perdonen. Les quería decir acá, y antes de pasar a la próxima, que yo vengo a traer 2 noticias. Una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala primero. La mala para mí, en resumen, es que el mundo de los datos es muy
complejo, muy sofisticado. Lograr el gobierno de los datos es sofisticado, complejo, laborioso y costoso. Y además necesitamos tener a las personas que puedan hacerlo y que en este momento además son las más exigidas digamos, las más escasas, porque tenemos pleno empleo. Todos estamos buscando aquellas personas que nos ayuden a gestionar los datos. Esa sería una mala noticia. La buena noticia, para los que no sabemos por dónde empezar, es que no estamos solos. Hay por lo menos 2 entidades en el mundo, una norteamericana y una europea, que orientan la práctica y que guían hacia dónde caminar y de qué manera. En nuestro caso, nosotros nos asociamos con una asociación que es la Data Management Association de Estados Unidos, que acá les traigo un modelo de ellos que de alguna manera guía y muestra cuáles son las disciplinas que hay que poder abordar para poder llegar al gobierno de datos. Son un montón y cada una muy compleja y cada una requiere personas con distintas habilidades. Tenemos la modelización, la arquitectura, dónde vamos a alojar los datos, problemas de seguridad, cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a explotar esos datos, de qué manera, cómo vamos a documentarlos, a guardarlos, cuál va a ser la descripción de cada dato que nos garantice que en el momento de cualquier cambio podemos encontrarlo. Por supuesto, calidad. Es realmente muy vasta. Bueno, este es un ejercicio que hicimos hace unos 5 años también. Arriba es la barrita muestra los distintos estados de madurez que tienen el data management, si queremos. En el primer lugar están todas las latitas, las bases de datos donde no pueden ser relacionadas entre sí. Luego aparece esta idea de data warehouse como un gran supermercado de datos con una arquitectura específica, con datos normalizados, limpios, estables. Y luego nos metemos con todo el temón de calidad y algún día logramos el gobierno, ¿no? Con todas las disciplinas anteriores. Bueno, lo que nosotros hicimos hace unos años con este proceso de benchmark que solemos hacer fue compararnos o mirarnos en otros grandes. Y elegimos 2 compañías muy grandes, muy admiradas por nosotros, muy más antiguas en el mundo, del mercado europeo. Una es de una empresa de Suecia y la otra es una empresa de Finlandia. Y hicimos este ejercicio de decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros y dónde están ellos? Y finalmente, después del trabajo que estemos haciendo, estamos año a año llegando a esto que es gobierno y algún día nuevos modelos de negocios, que es hacia donde deseamos ir. De todo esto que hicimos con datos, ¿qué se sirvió el Marketing Intelligence? ¿Qué es lo que concretamente por ahí nos convoca? Bueno, esta es una frase acuñada por un colega, un director comercial de nuestra compañía, que muchas veces dice, bueno, nosotros pescamos en la misma pecera. La verdad es que, como les dije, Zuller es una empresa muy exitosa, es líder, es un caso de éxito y un caso de estudio, pero realmente toda compañía que tiene mucho tiempo en el mercado y que ha hecho las cosas sistemáticamente muy bien durante mucho tiempo, le pasa que tiene una gran pecera. Una pecera llena de peces de muchos colores y tamaños, muy atractiva, y con quienes, digamos, de alguna manera, si los vendedores tienen muy claro que siempre tienen que buscar clientes nuevos, la verdad es que las peceras generan una zona de confort. Y por otro lado, el ir a buscar afuera siempre tuvo fuentes como muy variadas, se las han rebuscado de distintas maneras, pero la información es la que trae de alguna manera el valor nuevo. Les voy a mostrar este ejercicio que hicimos muy temprano en el tiempo, que muestra básicamente 2 círculos. En el círculo concéntrico, está simulado, no son datos reales, pero en el círculo concéntrico se encuentran los clientes que alguna vez le compraron algo a la compañía, en un periodo de 5 años, 15 años, 10 años, el que ustedes quieran. Entonces, son los clientes, no quiere decir los clientes actuales, sino los clientes que en un periodo determinado de frecuencia que establecemos son considerados clientes. Muy bien, afuera ven que tenemos todos los segmentos económicos, ¿no? Los que cada uno tenga. En nuestro caso, Zuller
ofrece servicios a todos estos segmentos verticales. Entonces afuera lo que tenemos es todas las empresas que de alguna manera son parecidas a las nuestras. El punto es que no es un dibujo, tenemos los nombres y apellidos de los de adentro y los de afuera. Esto fue un quick win muy importante y nos acercó mucho a los vendedores, a la fuerza comercial, a los líderes. Fue una hoja de ruta para ellos, de alguna manera tener contactos, prospectos, clones de nuestros propios clientes, realmente mejoraba mucho los objetivos. Este otro es un mapa de calor muy rápido, donde podemos ver de alguna manera 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es un caprichoso segmentación del tamaño de compañía. La 1 es muy chiquita, las 6 son muy grandes. Y de alguna manera, con cuántos clientes en cada sector son clientes con los que hacemos negocios. Lo rojo está muy mal, lo verde está muy bien. También ayuda a los líderes a guiarse. Bueno, Customer Centric fue otra de las iniciativas. Realmente, como siempre decimos, el cliente tiene que estar no solo en el corazón, sino en el centro de nuestros procesos, y eso fue lo que fuimos a hacer. Tengo muy poquito tiempo y voy a correr, pero voy a estar disponible para cuando quieran profundizar en lo que sea. Estas son el modelo que elegimos como una estrategia 360 para transformar las distintas dimensiones de cara al cliente. Nosotros adoptamos Salesforce como una gran herramienta de gestión, unificamos todas las políticas comerciales y todos los procesos de cara al cliente. Business Transformation es esta disciplina que conjuga procesos, personas y tecnología, finalmente. ¿De dónde partimos rápidamente y hacia dónde vamos? De una organización muy exitosa a garantizar su relevancia en la época, de datos incipientes a la creación de un departamento de BI, de deleitar al cliente uno a uno con una fuerza comercial muy fuerte, muy agresiva y muy cerca al cliente, a la creación de un departamento de Customer Experience, de un amesetamiento del crecimiento, porque la Argentina, como ustedes saben, lamentablemente hace muchos años está en un crecimiento muy emesetado, no crecemos, hasta un concepto de mejorar el share y el share of wallet, que es cuánto le vendemos a cada cliente. Y de la cultura por silos a la integración de la mirada. Los silos se rompen gracias a los datos. Es el dato el que atraviesa los silos y logra que todos tengamos una apuesta en común. Bueno, los impulsores del cambio fueron estos tres: de una mirada interna por el producto a una central al cliente, de una exitosa old school a las mejores prácticas y orientar la toma a la base de decisión. Esto nos trajo mucha optimización de recursos y una sustentabilidad de ingresos. Y un cambio cultural, por supuesto. Ahora, haciendo un doble clic, creamos este departamento. Ahí aparecen algunas herramientas con las que usamos, que se las dejo para que las tengan. Explotamos con MicroStrategy, usamos Stata. Tenemos un centro interactivo de clientes que recibe todas las interacciones a través de un 0810. Pusimos en marcha una estrategia 360 para ventas, servicio técnico, para los distribuidores, para marketing. Estamos empezando a trabajar con inteligencia artificial. Tenemos marketing automation para nuestras campañas. Tenemos un ducto digital que trae, desde que podemos medir, que es en el 2017, han pasado por el canal digital unos 60 millones de dólares de pedidos de oportunidades de negocios y tenemos una tasa de retención de alrededor del 10%. Tenemos una nueva estrategia digital yendo hacia una gestión por cuentas y tenemos una eficiencia ganada en el back office que fue muy importante. Ganamos un día por semana por vendedor. Nosotros tenemos 100 vendedores en todo el país, con lo cual eso implica 400 días por mes que los vendedores tienen más tiempo para hablar con los clientes, y la transformación cultural que, como digo, nunca termina y que realmente tiene hemos hecho como un trabajo enorme de change management con el rol de recursos humanos a la cabeza. Me gusta decir, como dice un colega a quien no conozco, pero de recursos humanos argentino muy talentoso, que se llama Ferki Nisawa, que dice que el rol de recursos humanos en este momento y para adelante es tan crítico como fueron las direcciones financieras en la crisis del 2009. Me parece muy relevante dejarles ese concepto. Finalmente,
tengo para ofrecerles 3 fuentes que nos inspiraron a todo el equipo mucho. El libro de Ruth Stevens, que escuchamos hoy, es realmente una hoja de ruta para cualquiera que quiera iniciar el camino del Data Driven Marketing. Yo ahí apunto en el capítulo 3 el tema de la arquitectura y de pensar qué quiero primero antes de llamar a un arquitecto. El segundo libro es un libro que se llama El trabajo ha muerto, de un colega muy querido que se llama Adrián Gilabert, un hombre muy experimentado, dirigente de grandes compañías, de compañías multinacionales, que en los últimos años se ha dedicado a ayudar a transformar compañías. Realmente es muy interesante su libro y lejos de pensar en la muerte de nada, él plantea y presupone y invita a una transformación personal a través antes de la transformación de todo el negocio. Y el último, ya hablé de ese último libro, que es el de Walter Sosa Escudero. En el momento en que salió hace un par de años, yo compré como 15 libros y los repartí por toda la compañía. Bueno, lo último que les voy a dejar es un video de 2 minutos que me encantaría compartir con ustedes, que tiene que ver con la transformación y que fue hecho para nuestros 40 años y que tiene la particularidad de que, excepto la clavadista que empieza, no lo estoy spoileando demasiado, la clavadista que empieza al principio está hecho enteramente con actores que son empleados y sus hijos, o sea que todos gente de Zuller. Muchas gracias a todos y quedo hoy oyéndolos. Gracias. ¿Quién dijo que cerrar los ojos es dejar de ver? Es entrar en otra dimensión, donde se genera la energía que es motor de nuestro ingenio, de nuestra curiosidad, aquella que nos permite ver más allá, aquella que es la chispa que nos permite transformar. Transformar es combinar la realidad con nuestra imaginación, es sumergirnos en lo que somos y lo que queremos ser, en nuestros deseos y proyectos. Transformar es cambiar nuestra manera de comunicarnos, de entendernos, es nunca dejarnos de preguntar ¿por qué? Hace 40 años, la curiosidad inició una compañía que entendió que la transformación era su razón de ser, su esencia, que a través de su ingenio podía hacer que las cosas sucedan. Transformar la realidad, inspirando metas, eliminando barreras y convirtiéndolas en horizontes. ¿Hasta dónde llegan los límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? Los sueños nos dan respuestas, nos permiten ver lo que somos y lo que deseamos ser. Cerrar los ojos nos permite sentir nuestra esencia, nuestro ADN, un código que nos representa individual y colectivamente, que nos permite unir mundos. Esta es una historia de transformación, de quienes no se conforman con sus logros, sino de aquellos que siempre los reformulan, de quienes crean nuevos desafíos, aquellos que nos inspiran a trabajar para hacer la vida más fácil. Te invitamos a cerrar los ojos y mirar en tu interior, donde está la respuesta de tus deseos, de tu intuición, de tus sueños. Te invitamos a transformar. Bueno, muchísimas gracias, Anaí. La verdad que ha sido impresionante la cantidad de contenido valioso que nos has compartido. Me parece que tu experiencia compartida en estas láminas, lo que nos abren a todos los que estamos en el negocio B2B, es con varios frameworks que nos permitirían poder entender dónde estamos parados y dónde queremos ir. Creo que es la pregunta que ronda a muchas de las personas que estamos buscando transformaciones es: la transformación es compleja. Una utopía es pensar que la transformación es simplemente un top to bottom y se transforma la compañía. Lo que quería ver si nos puedes compartir es cómo pudieron crear estos centros de transformación dentro de la compañía que irradiaron al resto de la organización para que esta visión, que sí venía
del top management, pero no alcanza con el top management. Necesitas centros que irradien esta necesidad de transformación. ¿Qué nos pudieras compartir de ahí, Anaí? Primero tenés razón, Alejandro, la transformación es muy compleja. Es decir, hay distintas maneras de transformarse. Hay compañías que probablemente agarran una cantidad de gente y la diseminan en toda la compañía rápido, ¿no? Nosotros no hicimos eso. Digo, debe haber distintas maneras, pero transformarse desde adentro y siendo los que somos, yo creo que requiere de un enorme liderazgo, claramente, de muchísima... Mira, voy a decirte algunas cosas que creo que hay que tener porque las tengo pensadas. No me acordaba que existen. Primero, una visión, ¿no? Claramente una visión de cambio y a dónde queremos ir muy clara y de propósito. Luego, mucho coraje. Hay que tener coraje. Paciencia. Yo diría que el trabajo es enorme. Es fácil ponerlo en un slide, pero solo el equipo, que está bastante gente seguramente acá compartiendo, somos un equipo muy grande que se fue extendiendo, como si fuera algo contagioso. Es eso. Y lo que recomiendo fuertemente es buscar quick wins, es decir, para evangelizar porque en general, y sobre todo cuando las empresas son exitosas, ¿por qué debo cambiar? ¿Qué cosa tengo que cambiar si a mí me va bien? Es decir, muchas veces miramos con el espejo retrovisor y ese es un problema, pero creo que una manera que yo recomendaría hacer es intentar demostrar. Hay que trabajar mucho, y como yo digo, trabajar mucho tiempo en la sombra o haciendo lo que no se ve. Pero apenas aparecen cosas que se ven y que se pueden mostrar digo a los colegas, a los compañeros, a los que nos rodean, contagiar con eso, contagiar y intentar sumar. Y sí me parece que tener la conciencia de que la transformación no es de unos pocos. Esto me parece muy importante. No es que hay unos pocos iluminados que van a traer y nos van a transformar. Tenemos que transformarnos todos, con lo cual es una tarea, imagínate, que no termina. Es todos los días, ¿no? En cada uno. Diría que con muchas ganas, Alejandro. Yo creo que estoy como al final, como digo, de mi carrera, y dije, menos mal algo divertido, algo que nos hackea, pero fuertemente, ¿no? Somos Pac-Mans de información. Otra cosa que diría como reflexión final, primero que no es una opción. La transformación no es una opción. Si nosotros queremos seguir siendo relevantes en el futuro, dejemos algún espacio para dejar de ganar un poquito de plata hoy para pensar cómo vamos a comer mañana. Eso es claro, ¿no? Para mí es claro. Bueno. Eso está bueno. Y creo que por otro lado, y para estresar más el ejercicio, yo diría que todos nos tenemos que preguntar si en pocos años no estamos monetizando datos. Es muy serio, es muy grave. Y es muy difícil. Y eso es muy difícil. Nosotros estamos en camino, no es que logramos nada. ¿No? Bueno, te agradezco muchísimo, Anaí. Le invito a la gente que tenga preguntas para Anaí, si las puede escribir en el chat. Y Anaí, te pido si después las puedes responder, porque por supuesto ya estamos que sí. fuera. Ya sí, estamos ya lo fuera. sé. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes, Alejandro. Unos minutitos cerrando este evento. Gracias, Anaí. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos.